Este episodio es presentado por Damente. Damente es una agencia de marketing digital especializada en generar resultados reales a través de la tecnología y la estrategia. Alberto Molina Bortoni, uno de mis mejores amigos de vida desde la secundaria. Un hombre auténtico, esposo, padre de 3 hijos y alguien que ha aprendido a caminar la vida con humildad, sentido del humor y muchas lecciones bajo el brazo. Beto es el creador del podcast El Neandertal en Evolución, un proyecto que nace desde el corazón tras la pérdida de un primo muy cercano. Ese momento lo hizo detenerse y reflexionar. Yo tenía ganas de expresar algunas cosas y de decirlas a quien las quisiera oír. Y cuando pasa esto de mi primo, fue el momento en que dije, no tenemos la vida comprada. Si no haces las cosas hoy, ¿cuándo? Y así decidió abrir un espacio para hablar con libertad. El podcast se trata de esto. Solo un hombre común, con opiniones propias, tratando de entender el nuevo mundo. En el Neandertal en Evolución, Beto aborda con sinceridad y profundidad temas de la sociedad actual. Debates sobre valores, empatía, familia, amistades, nuevas formas de pensamiento, lo políticamente correcto, la cultura digital y más. Un sinfín de reflexiones que nos invitan a preguntarnos, ¿de verdad estamos evolucionando como personas? En su paso por Plan B Podcast, Beto nos comparte parte de su vida. Nos habla de su segundo hijo Mateo, un niño neurodivergente que le enseñó a ver el mundo con otros ojos. Enfrentar ese camino también fue una forma de crecer, de unir a su familia y de descubrir fortalezas que ni él sabía que tenía. Entre anécdotas, risas, aprendizajes y una amistad de toda la vida, Beto comparte también la sabiduría heredada de su padre y su abuelo, el valor del trabajo en equipo, la importancia de adaptarse y una frase que su padre le repetía desde joven. El esfuerzo diario pesa en gramos, el fracaso pesa en toneladas. Con sencillez y autenticidad, Beto nos recuerda que no hay un solo camino para vivir con sentido. A veces hay que dejar atrás el plan A para descubrir que el plan B, C o incluso el plan M puede ser aún mejor. Escucha la entrevista completa en www.planbpodcast.net. Una charla entre amigos que te dejará pensando y sonriendo. Hola, bienvenidos a Plan B Podcast. Un gusto nuevamente, soy Pedro Pierdant y hoy tengo de invitado a mi gran amigo desde la preparatoria, Alberto Molina, alias y bien conocido en el mundo de los podcasts como el Neandertal en Evolución. Beto, bienvenido. Mi queridísimo Pierre, un placer estar aquí en Plan B Podcast. Soy fan desde el episodio número 1. Todos los lunes escucho el podcast y es un honor para mí poder estar hoy aquí, güey, sin duda alguna. Pues muchas gracias. Obviamente el honor es mío y te voy a decir por qué. Desde que empezaste el Neandertal me gusta mucho el proyecto. Lo vi y lo recibí con un gusto y un cariño. Lo empecé a seguir, escuché un montón de programas, luego dejé de escuchar algunos por tiempo y siempre dije, qué buena onda, qué padre ese proyecto que empezó Beto y qué pantalones tiene Beto, ¿no? Porque sentarse a hablar al micrófono y platicar de las cosas de la vida, pues tiene su mérito. Empezaste hace muchos años y me da muchísimo gusto. Entonces, para mí es un honor que estés hoy aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por escucharlo, por las críticas, por los comentarios y bueno, hoy gracias por lo que nos vas a compartir. Todos vamos a aprender mucho de ti, porque sin duda eres una persona que ha tenido N cantidad de vivencias padrísimas, tienes una gran educación y muchos valores, y hoy es no tu gran día, hoy es mi gran día, porque estás aquí en Plan B Podcast. Bienvenido, Beto, muchas gracias. Y bueno, a ver, vámonos a las preguntas padres. Como tú sabes, Plan B Podcast trata de compartir con la gente qué hacemos cuando la vida nos da alguna cachetada, alguna bofetada, algún reto, nos enfrenta a situaciones complicadas, difíciles,
Y bueno, es compartirle a la gente qué hacemos, cómo le damos la vuelta, cómo enfrentamos y cómo vamos guiando nuestros propios proyectos para ser mejores todos los días. Y hoy te quiero preguntar, Beto, ¿qué te motivó a crear el Neandertal en Evolución? Fíjate que fue un cúmulo de cosas que se fueron juntando y que se fueron dando. Pues digo, no quiero contar historias tristes ni mucho menos, pero es un poco parte de eso. Hace un par de años, un primo hermano mío que además, perdón, era mi amigo, mi hermano, mi primo, mi compadre, una serie de cosas. De repente le dio un infarto, se murió, güey. Mi compadre Rogelio Ramos. Y esa fue una motivación de decir, yo tenía ganas de expresar algunas cosas y de decirlas a quien las quisiera oír, güey. Y cuando pasa esto de Rogelio, fue el momento que dije, pero no tenemos la vida comprada. Si no haces las cosas hoy, pues a lo mejor mañana te da un infarto, te mueres y ya no hiciste nada, güey. Y fue un gran motivador junto con algunos de mis sobrinos con los que platico mucho y aquí mi esposa, de que pues a mí me gusta platicar, discúlpenme, pendejadas. Y Pierre lo sabe, ¿no? Entonces, pues tenía yo ganas de encontrar ese espacio y pues se fue dando solo, mi querido Pierre. De repente se vino un día el nombre del Neandertal en Evolución y salió y dije, voy a grabar el primero a ver qué pasa. Y eso fue hace casi 3 años y 3 temporadas. Estamos en la tercera temporada. ¿De dónde viene el nombre? Platícanos por ese nombre tan creativo. Mira, yo tengo una familia muy grande y tengo relaciones muy cercanas con mis primos y primas hermanas y con sus hijos. Tenemos un lugar donde nos reunimos en Cuernavaca y tenemos relaciones muy cercanas. Entonces tengo muchos, muchos sobrinos a los que les llevo unos 15, 10 años por ahí. Y entonces esos sobrinos millennial, sobrinos más woke, siempre me decían, híjole, güey, es que a veces tus expresiones son como de neandertal. Es que eres un neandertal. Es que qué bárbaro, este güey es el neandertal. Entonces un día le dije a una de mis sobrinas, sí soy neandertal, pero estoy evolucionando, estoy en evolución. Y de ahí brincó el nombre de una cosa que estábamos platicando ahí con unas cervezas y se me vino el nombre y se me quedó y me gustó y pues salió, güey. O sea, siempre tiene todo lo que tiene que ver con el neandertal en evolución son vivencias y cosas de historias y hasta el nombre salió así. Qué padre, qué buena anécdota de cómo salió el nombre de un programa que cada vez va tomando más fuerza, va madurando, va compartiendo muchas historias increíbles. Y también me encanta escuchar que este importante proyecto haya nacido en parte, en gran parte para honrar a tu primo de cosas que te sacudieron cuando falleció y dijiste, híjole, no tenemos la vida comprada y querías tantas cosas que platicar que ahora, pues todos los lunes, das mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, eso me encanta y nuevamente, felicidades. Eh, en todo este proceso de crear este podcast, este canal, yo quisiera preguntarte, ¿qué has aprendido de ti? ¿Qué has aprendido de Beto? Incluso cuando, cuando estás haciendo un programa y no tienes todas las respuestas que estás buscando en el programa. Platícame cómo el Neandertal en evolución te ha dejado aprendizajes. Mira, yo creo que a la persona que más ha aprendido del neandertal en la evolución he sido yo. Más que la gente que nos escucha o que nos oye, yo soy el que más ha aprendido. Por ahí tengo un capítulo de la temporada pasada que de hecho se llama Aprendizajes, donde platico mucho de lo que el neandertal me ha dejado, sobre todo aprender de las demás personas y sobre todo que me ha dejado mucho aprendizaje de mí mismo, de qué persona quiero ser, porque, pues, digamos, si soy ese neandertal y hacia dónde quiero evolucionar y hacia dónde no también, y hacia dónde he evolucionado y hacia dónde no lo voy a hacer nunca. Entonces, ha sido un crecimiento personal en las cosas que sí quieres, en las cosas que no quieres, en, en, en aprender muchísimo, porque de repente quieres hablar de un tema
que a lo mejor no sabes mucho y pues hay que estudiar y hay que buscar y hay que informarse y hay que ver qué está pasando. Y a veces tengo invitados, no siempre tengo invitados, a veces soy yo solo, pero a veces tengo invitados que me dejan muchísimo aprendizaje, que me tocan ciertas fibras. Yo creo que el más beneficiado del Neandertal, sin duda alguna, ha sido Alberto Molina por mucho, güey. Es una cosa que, que me ha llenado el corazón, la mente, los conocimientos. Vaya, no te voy a decir que me ha cambiado la vida porque es un pasatiempo mío, porque yo no me dedico solamente a eso, pero me ha traído grandes satisfacciones, la verdad. Excelente, me da mucho gusto que nos compartas que, bueno, que todos los días vas creciendo y vas aprendiendo de temas distintos, de temas diferentes que uno no domina, porque pues, no podemos saber de todo, pero sin duda llegan invitados con muchos conocimientos de cosas que pues, ni tú ni yo sabemos, ni tenemos por qué saber, Ujú. pero como bien dijiste, pues hay que aprenderlas, hay que estudiarlas, hay que saber de qué se va a tratar el tema para poder pues, debatir un poco, para poder hablar un poco, ¿sí? Y hasta ciertos puntos defender los puntos de vista de un Neandertal, ¿no? Pero bueno, a ver, mi Beto, platícame un poco más de ti, de tu vida. Eh, Tú vienes de una gran familia, grande, con unos valores increíbles. Siempre te has caracterizado por ser abierto, directo y honesto. O sea, aquí no hay filtros, ¿no? Y pues seguramente te ha llevado a momentos buenos y a momentos difíciles, ¿no? Luego, cuando uno tiene la boca sin filtros, como la tenemos tú y yo, pues luego nos metemos en ciertos problemas. Eh, Platícame una lección de vida importante que has aprendido y cómo te ha cambiado. Cualquier lección de vida que digas, híjole, esta me sacudió y vaya que me cambió. Vaya, tengo una, más que lección de vida, tengo una historia que cambió mi vida y la de mi familia, que es el momento en que yo tengo tres hijos. Mateo, el del medio, es neurodivergente. Y el día que él, no el día que él nació, pero el día que nos empezamos a dar cuenta que había cosas que no estaban, que no eran como las de mi otro hijo que había nacido antes, y que empezamos a Ajá. ver que había cosas diferentes, y que empezamos a checar con médicos y que nos dimos cuenta que Mateo era neurodivergente, ahí cambió la vida para siempre. No ha sido igual, ha traído muchísimas cosas bonitas, muchísimas cosas no tan bonitas. Sí, el yo ser una persona, como lo dijiste, sin filtros, me ha traído ciertas cosas buenas y malas en la vida. No sé si vivo a los estándares de valores de mi familia, pero lo que sí sé es que cuando vino Mateo, vino a revolucionar la vida de mi familia, me refiero a Jackie, mi esposa, mis hijos y yo. Ese fue una cosa que vino a cambiarnos la vida de formas que no te imaginas, tanto a mí como a Jackie, como a mis hijos, como a todos, en algunas cosas buenas, algunas no tan buenas, pero han sido una experiencia de vida importante. ¿Qué te ha enseñado tu hijo Mateo, neurodivergente? Estoy seguro que Mateo te ha hablado y has tenido que ser empático en un montón de circunstancias con él y con la gente que lo rodea. ¿Qué te ha enseñado Mateo? A Ahorita ti. dijiste que yo soy una persona sin filtros y que digo las cosas muy directamente. Fíjate que Mateo de por sí viene de esta familia y al ser neurodivergente, muchos de ellos no tienen este filtro y dicen las cosas como las ven, como las sienten, como las piensan, porque no tienen la capacidad, como podemos tenerla los demás, de decir, es que esto le va a generar molestia a esta persona, o lo voy a hacer sentir incómodo, o lo voy a molestar, sino que digo la cosa como la veo. Entonces, es muy complicado, porque además él tiene eh, una serie de combinaciones de cosas, entre ellas Tourette's,
Entonces, de repente dice muchas groserías y es muy mal hablado y dice cosas que molestan a otra gente. Y el tema aquí es que muchas veces la gente, más que aprender de empatía yo, muchas veces la gente no es empática con las demás personas. No entiende qué es lo que pasa con las personas neurodivergentes, no entienden por qué se comportan de esa manera y eso les hace difícil ser empáticos con ese tipo de personas. Entonces, a mí del otro lado digo, híjole, quisiera que las personas fueran más empáticas con mi hijo. Entonces yo he tratado de ser más empático con otras personas y aprender más de eso que Mateo, al igual que yo, lo tenemos sin filtro, ¿no? Pero así como te dice las cosas malas, también te dice las buenas. Y cuando hay alegría, es muy alegre. Cuando hay tristeza, es muy triste. Cuando hay enojo, es muy enojado. Entonces, vas aprendiendo a que las otras personas, si no les explicas y si no lo conocen, es muy difícil que sean empáticos. Entonces, falta toda una labor en este país, sobre todo, de concientizar a la gente de las personas que son neurodivergentes. Falta mucho, pero sin duda, Mateo es un gran compañero de vida mío. Anda mucho conmigo, siempre andamos mucho juntos y le gustan prácticamente todas las cosas que a mí me gustan, me sigue mucho. Entonces, yo disfruto andar con Mateo porque es un gran compañero. Muy bien, oye, padrísimo, pero tenemos que hablar con Mateo para que escoja mejor a sus amistades, ¿eh? Porque este, ¿Qué te digo, güey? es lo que le tocó un gran papá, lo cual me queda muy claro que le tocó un Eso gran no lo papá. sé, pero le tocó este papá le tocó. Eres un papá extraordinario y siempre te lo he dicho y te Gracias. felicito. Y hablando de papá, a ver, tú eres papá de tres jóvenes, Sí. de tres hombres. Eh, platícame, Beto, ¿cuál fue tu mayor reto emocional cuando, eh, cuando verdaderamente ya después de, pues viene un bebé, dos, tres, ¡pum! Y dices, soy papá de tres futuros caballeros, de tres hombres. ¿Cuál fue tu reto emocional para criarlos, para educarlos, para compartirles tus principios, tus valores? ¿Qué es lo que más te ha movido y alentado para ser este gran papá y ejemplo de tres extraordinarios seres humanos que tienes hoy como hijos? Mira, en un inicio, mi querido Pierre, el miedo, güey. O sea, porque de repente te ves con tres hijos y dices, ¿y sí podré? ¿Y sí tendré la capacidad para hacer esto? ¿Y sí los voy a hacer hombres de bien? ¿Y sí voy a poder con este paquete? Y al principio yo tengo un papá que yo admiré por muchos años, no es que ahora no lo admire, sino que por muchos años lo veía como superhéroe y después ya pude verlo como hombre y disfrutarlo mucho más. Pero sí, al principio decía, ¿podré yo con este paquete de hacerme cargo de moldear a tres muchachos, tres niños para hacerlos gente de bien? No sabía yo si iba a poder, la verdad. Y una cosa que yo he intentado mucho, y para bien y para mal, mi querido Pierre, porque como ya lo dijiste, yo soy muy transparente, es educar con el ejemplo. Tanto los he educado con cosas buenas con el ejemplo como cosas malas, ¿no? Yo tengo mal carácter y mis hijos también lo tienen, tengo un mal despertar y mis hijos también lo tienen, pero las cosas buenas que tengo creo que también las han ido adquiriendo, y no solo de mí, también de Jackie, mi esposa. O sea, ser papá no es una cosa, desde mi punto de vista, respeto todas las posiciones de todo el tipo de familias que haya, pero si tienes pareja, es una cosa de dos. Entiendo que hay muchas ahora mamás solteras o papás solteros, pero cuando tienes pareja, no es una cosa que tú puedas hacer solo. Entonces eso a veces lo hace más difícil y a veces lo hace más fácil, pero es una cuestión que tienes que caminar juntos. Hoy mis hijos, te lo digo, que mis hijos ahorita ya tienen 22, 20 y 16. Ellos creen, de cierta manera, que todas las cosas buenas que tienen se les pasaron por ósmosis o que las agarraron del cielo. Y todas las cosas malas que ellos tienen, dicen, sí, pues es que ustedes no las pasaron, todas las cosas malas.
digo, ahorita no lo ven, pero me da mucha risa que ellos creen que solitos se dieron y solitos hicieron las cosas y no sé, a veces no te reconocen como papá todo el trabajo que has puesto. Yo no estoy aquí para que me lo reconozcan. A mí lo que me da gusto es ver a mis hijos crecer fuertes, sanos, inteligentes y sobre todo, más que nada, que sean felices mis hijos. Me encanta lo que estás diciendo y yo creo que hoy tus hijos, a la edad que tienen tus hijos, tú dijiste algo de tu papá hace poquito que lo veías como un superhéroe y después lo empezaste a ver como un hombre, ¿no? Y yo creo que tus hijos hoy a ti también te ven como un gran superhéroe y te empiezan a ver como un hombre y van a empezar a darse cuenta que las cosas pues, no llegaron solitas, ¿no? Van a empezar a darse cuenta de que, bueno, pues eh, son el resultado de los genes de tuyos, de Jackie, y que van a saber valorar los esfuerzos, los sacrificios y lo que todo han hecho ustedes dos por aquellos niños. Pero dijiste algo muy importante que se llama miedo. Eh, ¿Cómo enfrentaste ese miedo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has experimentado y cómo te ha cambiado ese miedo de ser papá y de no saber qué hacer en algunas cosas? Y estoy seguro que en todas esas no saber qué hacer, encontraste respuestas. ¿Cómo has enfrentado ese miedo de ser papá? De hoy ya tienes 26 años siendo papá. 22. Y estoy seguro que tienes un montón de aprendizaje de ser papá. Platícanos un poco de ese miedo, de cómo lo enfrentamos o cómo lo enfrentaste tú para que quienes nos escuchen y nos vean se den cuenta que todos vivimos algo parecido. Mira, mi abuelo Juan, el papá de mi papá, siempre me dijo que valiente no es el que no tiene miedo, sino el que los enfrenta. Y él fue un hombre que siempre nos enfrentó a los miedos medio a la mala, ¿no? O sea, si le tenías miedo a un caballo, a ese caballo te subía. Si te daba miedo el agua, te aventaba al lago o a la alberca. O sea, había que enfrentar las cosas. Entonces, cuando yo tenía ese miedo de decir, lo voy a hacer bien o no, dije, bueno, llegó un punto en que dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Vámonos, pum, para adelante. Y pues dije, con lo que tenga y como pueda, pero estos chamacos van a salir adelante de una forma o de otra. Ya que me juzguen después. Pero siempre hemos vivido, creo que mi familia bajo esa forma de vida de, pues sí, sí tengo miedo, güey. O sea, no es que no tengamos miedos, pero hay que enfrentarlo, hay que ver cómo lo venzo, hay que ver cómo lo supero. Y creo que o sea, ellos mismos, o sea, ver, ver lo que van haciendo, lo que van creciendo, los logros que van teniendo cuando son chiquitos, este, cómo se van desarrollando, cómo los ves que empiezan a ser amigos, empiezan a hacer deportes o a tocar música o algún instrumento. Y dices, ah, mira, no vamos tan mal. Y eso como que te motiva a seguir siendo, bueno, seguimos por este camino. Y lo que sí es que, por lo menos en mi caso, mis tres hijos son diferentes los tres entre ellos. Entonces viene el otro reto de decir, ¿cómo a este le doy y al otro? Y pues vas, o sea, yo como dice Juan Manuel Serrat, güey, o sea, vas haciendo camino, se hace camino al andar, güey, o sea, así lo he ido llevando. eh, de repente aprendes de alguien, tomas un cursito, algo, pero sobre todo el feeling, güey, el corazón te va diciendo qué hay que hacer. A veces las cosas salen bien, a veces no, pero pues no puedes vivir con miedo y tienes que darle para adelante. Oye, mi Beto, platícame alguna idea verdaderamente absurda y ridícula que tú hayas tenido sobre la paternidad y y que se te borró a los 5 minutos de ser papá. Que hayas dicho, cuando yo sea papá voy a hacer tal cosa y cuando te convertiste en papá dijiste, ah, no va por ahí. A nosotros, mi querido Pierre, nos vendieron a los de nuestra edad, a los que tenemos ahorita 50 más, menos por ahí, nos vendieron siempre la idea de
estudia, tiene una novia, trabaja, cásate, ten hijos y vive feliz para siempre. Esa es la idea que nos vendieron. Entonces yo tenía una idea pendeja, güey, porque eso es lo que es, de que, Ajá. de película, de que yo iba a llegar a mi casa todos los días después de trabajar, güey. Iba a abrir la puerta de mi casa, iban a bajar corriendo por las escaleras una bola de niños, dos perros y mi esposa diciendo, ya llegó papá, vamos todos a saludarlo, y que se les iba a alegrar el día y que, no, güey, eso, por lo menos en mi caso no pasó. Llegaba a mi casa y unos estaban en el parque jugando, otros estaban peleando con quién sabe quién. Jackie, estaba haciendo la cena, limpiando que un perro ya se había hecho pipí. O sea, la vida normal de cualquier familia, güey, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que cuando yo me quité de ese mito de ser esa persona que todo el mundo está esperando que llegue, no, güey, eres el papá, punto. Digo, muchos días sí fue, de que venían mis hijos y, papá, ya llegaste. O sea, sí hubo días de esos, pero ese mito de esa película o ese guión de película que nos vendieron de ahora toca ser felices para siempre, dije, no, esto por aquí no va. O sea, definitivamente esto no es lo que funciona. Oye, sí, no, a ver, no funciona. En muchas familias seguramente funciona Sí, y sí, sí. sabes, en muchas familias llegan y sí, ya llegó papá, corran todos a saludarlo y beso y abrazo y sí, y todo. Pero creo que en muchos lugares o en muchas familias, pues sucede lo que nos estás platicando, ¿no? Que pues, ya llegó, está bien, ni quién se enteró porque cada quien está en su actividad, aunque después seguramente platican, cenan, conviven, etcétera. Pero sí, ese mito de que voy a llegar y hasta el perro me va a saludar, Sí, sí, sí. eh, no existe. Bueno, seguramente estoy casi seguro que cuando llegas a tu casa, el primero que está en la puerta es el perro. Tengo tres y es como si yo me hubiera muerto y hubiera resucitado. Me reciben con la mayor alegría de este mundo. Es una cosa maravillosa, mis perros. Oye, a ver, digo, me encanta eh, ese, ese tema de que tú como papá también has evolucionado, también has creado el Neandertal, has creado creo que una unión de familia bastante importante, has creado un núcleo familiar eh, muy padre. ¿Qué dicen tus hijos del Neandertal en evolución? ¿Qué opinan de esto? Que su papá está loco y te lo digo tal cual así, ¿eh? No han escuchado ni un solo capítulo del Neandertal en evolución. Ni uno solo. Ok. O sea, No lo pero no se los dudaría tomo a porque mal, mis ¿eh? hijos No, tampoco escuchan el mío. no creas que se los toma mal y digo, qué ingratos que no lo oyen. Dice, no, papá, es que seguro estás diciendo una cantidad de pendejadas ahí que me voy a morir de la pena de que alguien más Y lo oiga probablemente sí. y no puedo escuchar todas las cantidades de pendejadas que dices. Y pues, tienen razón de Bueno, está cierta bien. manera. Muy válido. Y yo por eso te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con este espectacular podcast. Si el Neandertal en evolución pudiera dar una conferencia en TED Talk, ¿de qué trataría y cómo empezaría su charla? Ok, mira, lo tengo transparentemente claro. eh, Te lo voy a decir tal cual. O sea, ya te ves entrando al TED Talk verdaderamente vestido como te encanta y dando tu charla. Mi charla se llama o se llamaría La cronología del pendejo y empezaría con esta frase. Esta charla es para todos los que pensaron que ya no eran pendejos y luego se dieron cuenta. Así empezaría. Así Es que yo empezaría. tengo una Ok. teoría, mi querido Pierre, que se llama la cronología del pendejo, Yo lo que sé, platícanos, ¿en qué capítulo sale? en el 4 del episodio, de la primera temporada, en el episodio 4, si quieren vayan y escúchenlo. Lo voy a referir sumamente breve, que es Sí, que adelante. toda la vida pensamos que
los que están abajo de nosotros, te voy a poner un ejemplo, estás en la prepa, ¿no? Y volteas a ver los güeyes de secundaria y dices, ah, mira, los de secundaria están bien pendejos, güey, yo ya soy grande, ya estoy en prepa, o sea, ya estoy en primero de prepa o en cuarto de prepa, fíjate, voltea a ver los de secundaria, son unos tarados. Y es un proceso que se va modificando en la vida conforme vas creciendo y vas viendo a los otros como menos, hasta el punto en que llegas y te das cuenta que sigues siendo un pendejo porque sigues aprendiendo cosas, las sigues cagando, sigues cometiendo errores, sigues haciendo cosas equivocadas y es un proceso de vida increíble de vivirla e irte dando cuenta de las pendejadas que vas cometiendo y aprendiendo de ellas. En resumidas cuentas, esa es más o menos, esa es la idea. Y pues sí tengo, he desarrollado un poquito la teoría y tengo algunas cosas ahí, pero, pero, pero eso es lo que diría. Hablaría de la cronología del pendejo. Vayan y escuchen el Hablarías de la episodio cronología 4. del pendejo. Ok, pues vamos todos a escuchar este capítulo para entender mejor la cronología del pendejo y poder entender las pendejadas que uno va haciendo conforme creemos ir evolucionando. Y bueno, hace ratito dijiste que tus hijos no han escuchado ni un solo capítulo de tu podcast. Yo creo que sí, eventualmente sí lo han hecho, pero no te lo han dicho. Puede ser, Pero puede ser. te quisiera preguntar, si el día de mañana tus hijos escucharan todos y cada uno de los episodios de, de tu podcast, El Neandertal en Evolución, ¿qué esperarías que encuentren ahí tus hijos? A su papá, ¿cómo lo conocen? O sea, yo no soy una persona muy diferente en el podcast y en la calle y en la oficina y con mis amigos y en una carne asada. Yo me considero una persona que soy muy igual en donde sea que esté, con quien sea que esté. Digo, me sé comportar, si me tengo que comportar un poco más, pero yo creo que mis hijos se encontrarían a su papá, ¿no? Y a lo mejor eventualmente ellos, cuando ya sean más grandes, y a lo mejor, no sé, lo escuchen y digan, sí, ese es mi papá. Eso es lo que yo vi con mi papá en mi casa. Porque lo que yo les digo a ellos en mi casa, lo digo también en el podcast. Entonces, yo creo que ellos ahí se van a encontrar a su papá. Bueno, muy extraordinario, sin duda. Creo que sí, la manera en la que hablas en el podcast, te comportas en el podcast, dices, es un auténtico Beto Molina, tal cual como es, sin filtros, dice todo lo que sabe mucho, escúchenlo. Eventualmente se le va alguna que otra pendejada, como a todos, pero yo creo que vale la pena que lo conozcan y que aprendan. Hay unos capítulos espectaculares que ha sacado y al igual que tú, yo también soy fan del programa y me encanta escucharlo. ¿Qué mensaje esperas dejar con todas tus historias del Neandertal? Mira, el lema del Neandertal en evolución, o sea, si tú vas a la página de Spotify o a la página de Instagram y lo ves, nada más dice esto, solo un hombre común con ideas propias tratando de entender el nuevo mundo. O sea, ¿por qué sale? Porque yo era una persona de 40 y tantos años, casi 50, que estaba tratando de entender qué pasaba con el mundo woke y qué pasaba con los trans y qué pasaba con los furries y qué pasaba con que ahora las cosas tienen que ser diferentes y si dices esto estás mal y si ahora si al gordo le dices gordo está mal y si al negro le dices negro está mal y empezaron a cambiar una serie de cosas tan cañón que yo no estaba entendiendo y que por eso necesitaba de esa evolución en este neandertal, ¿no? O sea, de decir, a ver, quiero entender qué está pasando y cómo tengo que referirme, y pues ya no le puedes llamar a esta persona de esta manera y a esta otra, y tienes que entender que ahora hay familias como parentales y que hay parejas diferentes y que un chingo, Pierre, un chorro de cosas que todavía ni siquiera acabamos de comprender en forma. Entonces, este, yo creo que el mensaje que se queda con el neandertal es, yo creo que todos en algún momento de la vida estamos tratando de entender qué está pasando a nuestro alrededor, güey. O sea, porque sentarnos y decir, yo soy así y no voy a cambiar y esto es como yo veo las cosas, pues es limitarnos, o sea, a una serie
de cosas y de diferentes escenarios que están pasando, y más ahorita en este mundo de los millennials y el Gen Z y todas las redes sociales y cómo fluye la información. O sea, no te puedes quedar estático y creo que de eso se trata el mensaje del entrar a la evolución, porque no hablamos de un solo tema en específico. O sea, una semana estamos hablando de la guerra en Irán y otra semana estamos hablando del tren del mame y la siguiente semana estamos hablando de música, güey, ¿no? Entonces, pero todo relacionado al entorno actual que vivimos. Fantástico, extraordinario, gran mensaje y creo que va a haber mucha gente con la que vas a hacer clic, mucha gente que estoy seguro que va a decir, a ver, vamos a escuchar, a ver qué nos está diciendo eh, estas historias de evolución. Eh, Beto, tú ahorita dijiste música y yo te recuerdo desde que somos amigos en la preparatoria. Siempre te gustaba la música, eres eh, parte de una familia que muchos son músicos, te encantaba tocar la batería, les encantaba tocar, y yo recuerdo llegar a tu casa y me encantaba entrar al cuarto junto al patio donde estaba bocinas, cables, micrófonos, había todo para cantar, para tocar, para bailar y para armar una gran fiesta. ¿Qué pasó con ese músico? Fíjate que ¿Sigues, la sí, historia sí, de ese sí, sí, músico, ¿sigues tocando o no? Yo te voy a decir una cosa. A donde voy y veo unas batacas, me acuerdo de ti. te voy a Baquetas, decir perdón. qué pasó con ese músico, y a lo mejor sí es una pequeña frustración que vengo cargando, porque en algún momento de mi vida, sí, tengo que reconocerlo, dije, no, yo voy a ser baterista profesional, y mi sueño era ser el baterista de Miguel Ríos. O sea, ese era mi sueño guajiro y yo por ahí iba a ir, pero la vida te va llegando a cosas y te voy a platicar una muy breve historia en qué momento dejé de tocar la batería. Yo, cuando me estaba yendo a la universidad, tenía un amigo de la misma escuela que tú y yo en el Inumic, que me dijo, oye, güey, véndeme tu batería, mira que es. Vendí la batería que tenía del Inumic. Y estuve un ratito sin batería y un buen día Mario, mi hermano, que también es muy musical, tenía una batería y se iba a cambiar a vivir a Miami. Me dijo, oye, güey, no me puedo llevar la batería, te la vendo. Ok, te la compro y me la quedé. Una Yamaha Recording hermosísima de Maple. Y la tuve varios años y seguí tocando y no tenía yo ni banda, ni grupo, ni nada. Tocaba yo por diversión. Y un buen día me habla Mario y me dice, oye, güey, ¿sabes qué? Voy de regreso de Miami a México. Pues véndeme la batería de regreso. Dije, sí, está bien, güey, si te la vendo. Entonces, se la vendí a Mario, mi hermano, y con ese dinero, me acuerdo que por ahí había visto yo un remolquito para caballos, que también somos gente de caballos, que lo vendían y fui y lo compré. Para no hacer el descuento muy largo, uno de mis chicos de Monterrey me dijo, oye, ese remolque que compraste, ¿qué onda? No, pues si quieres te lo vendo. A ver, tráetelo a Monterrey. Y fui de Torreón a Monterrey, le llevé el remolque a mi tío Memo Bortoni, te lo dejé ahí, me pagó y me dijo, bueno, con esa lana nos vamos a ir ahorita al joyero a comprarle el anillo de compromiso a Jackie, porque creo que ya va siendo momento de que te cases, cabrón. Y ahí, en esa batería que dio Acabó de la tres vueltas y se batería. convirtió en un remolque, fui a comprar el anillo de compromiso ya que mi esposa hace 20, quién sabe cuántos años, y ahí quedó. Y entonces, pues empiezas a tener hijos, ya no tienes espacio en la casa, no tienes un cuarto diseñado, hasta que mis hijos ya estuvieron más grandes, volvimos a tener una batería, este, pero la vida ya me había alcanzado, mi querido Pierre. O sea, tenía que mantener tres hijos, pagar tres escuelas, uno con discapacidad, una serie de cosas, y pues no, es una frustración que a lo mejor vengo cargando, pero que no la resiento, no la tengo en una mala posición, güey. O sea, me gustaría tener una batería en mi casa y seguir tocando, sí. Bueno, No la lo que tengo, puedes hacer ahora, oye, a ver, ¿cuántos años tienes de casado? voy a cumplir este año 24 años de casado. Bueno, muy bien, felicidades, me da mucho Gracias. gusto.
Eh, puede ser que seas parte de los raros como tú y yo, que el otro día alguien me dijo, oye, ¿siguen casados? No, pues sí, claro, seguimos casados, ¿no? Y hay mucha gente eh, pues que bueno, que ha optado por no seguir su matrimonio. Pero bueno, lo que te iba a decir es, ya estás casado, ya no tienes que comprar anillos, ya terminó el primer hijo la universidad, ya hay dinero, ya va a haber dinero, entonces ya te puedes comprar una batería. Estoy seguro que ahí en tu casa vas a poder tener un espacio donde lo puedas, le pones unos colchoncitos como estos, te lo super aíslas y vuelve a tocar la batería porque era parte de tu gran pasión tocar la batería. Sí, sí lo Y, era. eh, y, Sí y lo en era. una de Y esas le déjame hablas hacerte un comentario rápido ahí de lo que dime. decías, de que ya gradué a mi primer hijo y lo posteé en redes sociales y así como tú me lo dijiste, me escribe una persona y me dice, ah, qué bien, güey, te acaban de subir el sueldo. Claro, ya, oye, Totalmente. ya te vas a ir de vacaciones por ahí, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, felicidades, porque definitivamente no es fácil. Eh, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y te felicito. Va a haber un montón de papás que digan, qué bueno, ya estoy como Beto, ya voy para terminar. Felicidad. Pero sí, cuando ya termina uno o varios hijos, pues bueno, ya te puedes empezar a volver a dar esos gustitos. Eh, y aparte de la batería, que yo sí sugiero que la vuelvas a tocar y te eches luego unos palomas con tus hijos y con tus hermanos. ¿Qué ha pasado con el mundo de los caballos en la vida de Beto? Que ha sido tu pasión, tu, tu vida, te encantan. Platícanos cuántos caballos has tenido, cómo has cambiado, sigues montando, no montas, o ya la vida también te pasó la factura y dijiste, ya no puedo volver a subir. Fíjate que también ahí hay una historia un poco curiosa porque cuando estaba yo soltero y Jackie y yo éramos novios, eh, y va a llegar el punto en la historia en que voy a explicar esto. Yo charreaba, o sea, practicaba la charrería. En mi familia, desde muy niños, mis dos abuelos, mi abuelo materno era charro y mi abuelo paterno siempre fue gente de a caballo. Yo nací y para donde voltearas había caballos. O sea, por el lado de mi mamá había caballos, por el lado de mi papá había caballos. Desde muy niño me subieron al caballo y desde muy niño lo practiqué. Y ha habido sus intervalos, ¿no? De momentos de sí y de no. Pero cuando éramos novios, Jack y yo practicaba mucho la charrería y ella me acompañaba y esto y lo otro. Y pues de repente yo siempre he sido una persona de un caballo. O sea, Alejandro, mi hermano, tiene varios, o hay gente que tiene varios. Yo siempre he sido de un caballo porque pues no puedo matar más de uno y siempre he sido de uno. Entonces, llegó algún momento en la vida que la última yegua, una yegua negra muy bonita que teníamos, ya había nacido mi hijo Beto y venía Mateo y te voy a tener que platicar así la historia. El dinero era escaso en ese momento. Entonces, para poder pagar el parto de Mateo, hubo que vender la yegua prieta para tener dinero para pagarlo. Ya, se, se, Ajá. se, ¿Está bien? se paga el parto, nace Mateo, crecen un poco más mis hijos, y entonces decidí, yo quería que mis hijos tuvieran lo mismo, y ya no tenía caballos para mí en ese momento, tenía caballos para ellos. Entonces, pues bueno, ahí llevaba a mis hijos a montar y esto y lo otro, y la inseguridad vino a los lienzos charros, donde nosotros vivíamos en Torreón, y fue esa época del 2006, 2007, donde se empezó a poner muy feo en el norte la cuestión del narcotráfico, y ya no era ya no me sentía seguro de ir a montar con mis hijos en donde nosotros montábamos. Entonces lo suspendimos un poquito, nos fuimos a vivir a Monterrey. Mi familia en Monterrey siempre ha tenido caballos, siempre hemos seguido con esa parte. Y yo dejé la charrería porque un día mi hijo Beto, el más grande, cuando estaba chiquito, me vio participar en la suerte del coleadero, donde enredas la cola de un toro en tu pierna junto con la arción, el estribo de la montura, y lo derribas. Y me dijo, oye papá,
¿y esa vaca qué te hizo? Le dije, no, hijito, no me hizo realmente nada. Entonces, ¿por qué la tumbas? ¿Qué culpa tiene ella? Y me Ok. quedé con una reflexión muy cabrona, donde me sigue pareciendo la charrería nuestro deporte nacional y una tradición que admiro y que me parece maravillosa, pero yo ya no la practico por esa razón. Sigo ahorita en este momento, cuando tienes dos hijos estudiando, carreras, prepa, Mateo, que además cuesta, no he tenido ni la paz ni la capacidad de tener caballos en esta etapa de mi vida. Pero como ya lo platicamos ahorita, me acaban de subir el sueldo. Mi hijo Rafael, el más chico, tiene muchos deseos de volver a montar y estar entre los caballos. Entonces, pues mira, van y vienen, van y vienen, van y vienen, pero la pasión por los caballos jamás se acabará, mi querido. Digo, padre, qué bueno que no se va a acabar la pasión por los caballos y creo que todavía es en un muy buen momento para volver a disfrutar esa pasión, ese cariño, ese amor por los animales que tenías, que tienes por los caballos. Y si tu hijo también tiene, o uno de tus hijos tiene interés en practicarlo, hoy es cuando lo puedes practicar con él, hoy es cuando lo puedes hacer y, y pues al menos todavía físicamente lo vas a poder hacer en unos años, quién sabe cómo vamos a estar, pero hazlo, creo que lo vas a disfrutar enormemente y pues si no, pues dile a tu hermano que te preste una, No, no, o una sea, seguimos montando, no tengo caballos personalmente yo, pero seguimos montando o todavía. sea, cuando van a Morelos montan todos, Sí, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Oye, mi Beto, ¿cuál es el recuerdo, uno de los mejores recuerdos que tienes de tu infancia, que sigue vivo en ti, que lo recuerdas y que gracias a ese recuerdo te sigues motivado a ser ese Beto Molina que pues todos tenemos ahí un niño que nos sigue recordando aprendizajes, enseñanzas, lecciones. ¿Cuál es ese gran recuerdo que tengas de tu infancia que te tiene tan marcado positivamente? Mira, te voy a platicar dos, porque yo creo que los dos están, tengo muchísimos, gracias a Dios yo tuve una infancia, pues desde mi punto de vista maravillosa. Vaya, no todo fue perfecto ni miel sobre hojuelas, pero el recuerdo que tengo de mi infancia fue una bonita infancia. Pero creo que hay dos importantes. Mi papá era un hombre que trabajaba muchísimo y que prácticamente nunca iba a comer a mi casa, prácticamente jamás. Así es un poco más en la Ciudad de México, donde yo vivía en ese entonces, donde los papás no van a comer a la casa y entonces yo pues, lo veía en las noches o esto, pero recuerdo muy bien que había ciertas ocasiones, y no es una en específica, sino es esas ocasiones en que de repente yo veía que mi papá llegaba un poco más temprano a la casa que otros días, llegaba y me decía, ¿ya hiciste la tarea? Sí. ¿Tienes todas tus cosas recogidas? Sí. Vámonos al circo y a la feria. Enfrente del Estadio Azteca, ahí en Calzada de Tlalpan, en Viaducto de Tlalpan, se ponía el circo y había una feria y había unos go-karts. Entonces mi papá había días que de repente llegaba y me decía, ándale, vámonos. Y me iba yo con, nada más él, mi papá y yo, porque mis hermanos son mucho más grandes que yo. Y nos íbamos al circo y a la feria. Y yo valoraba mucho ese esfuerzo de mi papá de salirse antes de la oficina para que nos diera tiempo de ir al circo. Es una cosa que a mí me marcó mucho, que mi papá siempre se esforzaba por sus hijos en hacer en dar un extra por ellos. Y otro que te quiero platicar que también tiene que ver con los caballos y que tiene que ver con el papá de mi papá, él hacía unas cabalgatas, pues sí, relativamente largas, ahí en Morelos, y pues no sé, eran cabalgatas de 3 horas y media, que íbamos a una hacienda o íbamos a la sierra, y me acuerdo que a mí me gustaba mucho, y teníamos un caballito muy viejito con el que me llevaba ahí mi abuelo Juan, mi papá Juan, y íbamos a dar y esa vez fuimos a dar una vuelta muy grande, y el caballo ya estaba muy viejo, no le midieron bien las cosas los adultos, llegó un momento en que el caballo ya no se quería mover.
Entonces mi abuelo Juan me dijo, pues te tienes que bajar del caballo, te tienes que subir al caballo de otro, o sea, con otra persona, porque vamos a mandar una camioneta a recoger este caballo para que se lo regresen a la casa. Y me acuerdo que fue un, 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 una vuelta donde los caballos hubo un caballo que se paró de manos, este ya no quería caminar, y mi abuelo, que era un hombre muy, muy duro, pero muy cariñoso, siempre nos forjó con esas cabalgatas eh, eh, esa parte de no tener miedo, discúlpenme la expresión, va a sonar totalmente mal, pero soy el neandertal en evolución, de hacernos hombrecitos y de cumplir con ciertas reglas que había en aquel momento. Y creo que esos son recuerdos que me acompañan siempre de mi familia. Oye, mi Beto, y esos recuerdos que te acompañan, eh, ¿qué aprendizaje te dejaron? Te voy a decir que el mayor aprendizaje que me han dejado esos recuerdos es que tengo una familia maravillosa. O sea, tengo una familia, o sea, mis papás, mis hermanos, Jackie, mi esposa, mis hijos y mi familia extendida, mis tíos y mis primos. Tengo una familia maravillosa y no todo el mundo la tiene, ni tiene esa cercanía que yo tengo con la mía. Porque todos los que íbamos a esa cabalgata que te digo éramos familia, ¿no? Y, y, y ese es el aprendizaje, que mi papá siempre estuvo preocupado por la familia, mis abuelos siempre estuvieron preocupados por la familia, y hoy en día que ya vamos en la quinta generación, o sea, estaba mi abuelo, mi papá, por ejemplo, por decirte, Juan, mi hermano, sus hijas y los hijos de mis sobrinas, todos seguimos conviviendo en el mismo lugar, en la misma casa desde que yo era niño, y ese es lo que yo me quedo de ahí. O sea, qué gran familia tengo y la valoro muchísimo. Fíjate qué interesante poder llegar a una conclusión en donde dices, qué padre familia tengo a raíz de dos experiencias que, que te están recordando lo valioso que era pasar tiempo con tu papá y lo valioso que era pasar cabalgatas con tu familia para que hoy en día puedas seguir diciendo, wow, tengo una hermosa familia, tengo una gran familia, ¿no? Que sin duda eso eh, se demuestra en tu día a día, en tu manera de ser, en tu manera de actuar. Y creo que sí, tienes una extraordinaria familia, felicidades. Gracias. Y eso también te ha orillado a seguir haciendo, luchando y construyendo. Eh, Oye, hablando de la familia y de conversaciones que tuviste con tu abuelo, que tuviste con tu papá seguramente, con ese gran ser humano que recuerdo es tu papá. Eh, También recuerdo varias lecciones y sermones que nos dio en varias ocasiones por tonterías que hacíamos, por tarugadas, porque en fin, ¿no? Porque luego nos decía, pónganse a estudiar, eh, este, muchas cosas que tuvimos de conversaciones con tu papá. Eh, Hoy en día, ¿cuál ha sido la conversación más honesta que has tenido con alguno de tus hijos y qué aprendiste en ese momento de esa conversación con tus hijos y de ti? Fíjate que esta conversación la he tenido con mis tres hijos, que gracias a Dios, güey, salieron a su mamá, porque yo fui un pésimo estudiante en la secundaria y en la prepa, y esa etapa de mi vida, aunque fue maravillosa y tú fuiste parte de ella, tuvo su lado muy tormentoso, porque más que pendejo era huevón, era vago. Tú tienes la culpa de eso también, güey. Este, y entonces no fui un muy buen estudiante y siempre tengo esa plática con mis hijos en cierto momento de la vida, cuando ya son más grandes. Les digo, Ajá. esta es la historia de mi vida. Yo lo hice así y así, 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 así. Sé ¿Qué mejor les que yo. dices? Aún cuando Pierre me decía que nos fuéramos a estudiar en vez de irnos a echar desmadre,
yo me iba a echar desmadre. Es correcto. ¿No? Entonces Porque, tengo esa plática con mis hijos por dos razones. Una, ajá, para que no cometan los mismos errores que su papá. Ojo, mi esposa Jackie es de calificaciones de 100, güey. O sea, no de 98, de 100. Entonces, gracias a Dios, mis hijos hasta ahorita han salido como su mamá. como Y su tengo esa mamá. conversación con ellos por dos razones. Para que no hagan las cosas como yo y para que cuando quieran hacer cosas que creen que yo no he hecho, que se den cuenta que su papá les da tres vueltas todavía. O sea, cuando ellos van, Sí, yo claro. ya fui, vine, regresé y bailé. O sea, sí sé muchas cosas y sí tengo esa plática con mis hijos, no con cosas específicas si tú quieres, pero sí les digo, a ver, güey, o sea, ¿tú crees que yo no me salía de clases y que no hacía cosas inadecuadas y que no me robé el coche de un amigo y lo choqué y que no, o sea, N cantidad de cosas? Entonces, esa es la plática más sincera que tengo con mis hijos en algún momento de su vida, pues también para que conozcan que su papá es humano y que pues, también, güey, o sea, también tengo cosas de las cuales no que no me enorgullezca, sino que son parte de mi vida y no las quiero cambiar, pero vaya, ese tipo de cosas. Grandioso, Beto. Qué bueno que compartas con tus hijos cómo eres hoy, cómo eras, porque sí éramos unos demonios. Éramos incontrolables en muchas cosas. Y bueno, afortunadamente tuvimos eh, a tus papás y a mis papás que pues, nos jalaron las orejas un montón de veces. Venga, Tantas venga, veces platica. nos jalaron las orejas mis papás como los tuyos, quiero que sepan, porque Pierre y Carmelita agarraban parejo con nosotros como si fuéramos de la familia, no se tentaban el corazón y era parejo para Sí, todo. claro. Pues es que éramos o sea, digo, éramos amigos, pero pues si no estaba yo metido un día en mi casa, estaba en casa de Beto todos los días, ¿no? Entonces, mi mamá hablaba para preguntar si yo estaba ahí, porque pues era la única manera de avisar, no había teléfono, y si no marcabas, pues salía peor. Oye, Beto, a ver, yo quisiera preguntarte, aparte de todos los aprendizajes que has tenido con tus tres hijos, con Mateo, que ha sido una bendición para ti, para ustedes, eh, ha habido en algún momento en tu vida algún episodio complejo, difícil, que haya sido eh, una marca y que te haya dado una lección que hoy nos puedas compartir, que hayas dicho, esta cómo me sacudió, no importa si fue de niño, de joven, de adulto, casado, algo que te haya verdaderamente sacudido la cabeza? Mira, yo sé que se llama Plan B Podcast, yo voy como en el Plan F, pero sí hubo un momento en mi vida que más que sacudirme o sea, lo que más me ha sacudido sin duda ha sido Mateo, pero creo que hay otro momento y que fue más o menos por la misma época, donde yo estaba viendo mi plan A desenvolverse a la perfección, ¿no? Yo teníamos un negocio familiar donde las cosas estaban saliendo bien, el negocio estaba creciendo, las cosas iban funcionando muy bien, estábamos involucrados, el futuro se veía promisorio y de repente por circunstancias de la vida eh, se acaba todo eso y ese negocio familiar, hay conflictos familiares, hay problemas, ya no nos entendíamos todos como teníamos que entendernos, entre yo con unos, otros con otros, y de repente todo el plan A se cae a pedazos y viene la etapa del ¿Ok? plan B. Y en ese momento, cuando yo tenía dos hijos, uno de 2 años y medio y uno de meses, que fue en esa misma Ajá. etapa y que era la etapa de Mateo, sí fue una conjunción entre lo de Mateo y su neurodivergencia y que este plan A
se cayó a pedazos, que fue un momento en que dije, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Para dónde? ¿Cómo lo vamos a hacer? No tenía yo una idea, no tenía yo claridad de nada, no sabía hacia dónde, no sabía cómo iba yo a mantener a mi familia, no sabía dónde iba a vivir, en qué ciudad o cómo iba a pasar las cosas, pero pues bueno, se fueron calmando un poco las aguas, vas y empiezas a voltear a ver hacia diferentes lados qué opciones hay, las vas tomando y vas modificando las cosas como van saliendo, mi querido Pierre, y vas desarrollando ese plan B y luego el C y luego el D y te caes y fracasas en una y triunfas en otra y viene una devaluación y viene el H1N1 y viene no sé qué y te vuelves a caer y te vuelves a levantar y yo he fracasado en diferentes negocios en mi vida y esos son los más grandes aprendizajes más que los éxitos, son, son, son los fracasos. O sea, te digo que ahorita voy en el plan, a lo mejor hasta M si tú quieres, pero ese momento, cuando el plan A y mi hijo Mateo se juntan al mismo tiempo y se presentan en mi vida, fue un momento que cambió y definió mi vida hacia muchas cosas, porque yo pensaba que iba a vivir en la misma ciudad toda la vida, que mis hijos iban a ir a las mismas escuelas, y no, nos hemos cambiado de ciudad varias veces y la vida ha ido cambiando y eso nos dio la fortaleza para ser una familia medio de nómadas y de adaptarnos y tener esa adaptabilidad, esa energía de cambio para poder hacer las cosas. Pero ese momento sí fue difícil. Increíble, Beto, y lo aplaudo y gracias por compartir lo que vas en tu plan M. Y porque sí, sin duda, aquí se llama plan B, es cómo nos enfrentamos a esos cambios, a esas alteraciones que uno no entiende por qué el plan A, que era una empresa que estaba funcionando perfectamente bien, que tenía futuro, que era parte de una familia y de repente pues el sueño se cae, todo se desvanece y pues te tienes que cambiar, te tienes que mudar, tienes que experimentar en un lugar, en otro, en un trabajo que tal vez no te gustaba lo vas aprendiendo y luego dices, bueno, pues tal vez en otra escuela y luego pues otra ciudad, etcétera. Pero todo eso hoy te lleva a estar en tu plan M, y ya estás o vives con cierta estabilidad, afortunadamente, hoy en día. Eh, Mi Beto, si tú tuvieras que pedirte perdón por algo en tu vida, ¿de qué sería? Mira, soy fan del podcast y los oigo todos. Y esta es una pregunta recurrente que siempre que se la haces a la gente, me quedo pensando en eso. Y Has tenido mucho que pensar. sí, güey, y la verdad es que, o sea, digo, he pensado diferentes respuestas y no he llegado a una que me dé una satisfacción tal cual. Yo creo que, ¿qué le Estoy seguro que pediría te tienes que de perdonar por algo. disculpa? Sobre todo, ¿sabes qué? La falta de disciplina que tuve en épocas de mi vida. Yo creo que si hubiera tenido más disciplina en ciertos momentos, habrían habido cosas que hubieran salido diferentes. Pero sabes también que, mi querido Pierre, no me arrepiento de nada, porque el que soy hoy, bueno, malo o regular o pésimo o como me quieran juzgar, pues me hizo, o sea, fue esa historia que tengo y esas cosas que he vivido y esas cosas que me han pasado y esa indisciplina y esas cosas son las que me han formado la persona que soy hoy. ¿Debería disculparme con mí mismo de eso? Probablemente sí, de esa indisciplina que siempre tuve. Bueno, muchas gracias, mi querido Beto. Y yo quisiera preguntarte, a mí me encanta leer libros, me encanta ver películas y tengo un montón de películas y un montón de libros que me han marcado, que me han enseñado, que me han hecho pensar y recapacitar. ¿Hay algún libro o alguna película que te hayan
ayudado a recapacitar y que hayan transformado algún pensamiento que haga que hoy Beto sea esta persona eh, más, más aterrizada, más analítica, un Beto recargado de hace 30 años para acá? ¿Hay algo que te haya cambiado? Mira, hay un libro y esta pregunta también la pensé y, y bueno, quiero darte la respuesta real que tengo. A mí un libro que me marcó dos veces fue Juan Salvador Gaviota. Es un libro muy chiquito, que es muy bonito, y a mí me lo regaló mi hermano Alejandro en esa época de indisciplinas de la que me tendría que pedir perdón, en esa época me lo regaló. Y lo leí y me encantó, y me gustó mucho, y es un libro muy pequeño. Y después lo volví a Ok. leer ya de adulto, y entendí un mensaje total y absolutamente diferente al que entendí cuando tenía 15 o 16 años. Pero en los dos momentos me sirvió y me generó cosas positivas. Entonces, le tengo un cierto cariño a ese libro porque pues me ha acompañado, si tú quieres, a través de mi vida. Y relativamente hace poco leí otro que tiene que ver con eh, con esto que te decía ahorita que se llama El poder de los hábitos. No es un libro que te hace desarrollar y te dice cómo hacer los hábitos, no. Es un libro sumamente interesante que habla de los hábitos que tenemos a veces hasta inconscientes y cómo las grandes empresas lo han utilizado para medio controlarnos un poquito y vendernos cosas. Está muy bueno si tienen la oportunidad. Yo, como Pierre, leo poco, pero escucho mucho y también lo tengo en libro físico y en audiolibro, y son dos libros que yo les recomendaría. Y de películas, otra de mis grandes pasiones, no le llamaría pasiones, pero soy muy aficionado al fútbol americano. Y no es una película que me haya dejado nada trascendental, sino que me gusta verla, me gustan las sensaciones que me produce, me gustan las emociones que me da. Es Remember the Titans. Es una Muy película buena de película. cuando hay una segregación entre negros y blancos en Estados Unidos, con Denzel Washington. Es una película que me fascina, es de mis películas favoritas, y creo que es una película que todo el mundo tiene que ver. Yo creo que, mira, te iba a decir que Star Wars todo el mundo lo tiene que ver, pero hay gente que se lo puede saltar. Pero yo creo que hay dos películas que todo el mundo tiene que ver en esta vida, que es Gladiador y Remember the Titans. Muy bien. Excelentes películas las dos, me gusta. ¿Qué es lo que más te gustó de Remember the Titans? ¿Qué mensaje te deja? Voy a volver un poco a lo mismo, pero ese mensaje de hermandad, o sea, de cómo los jugadores no querían ni verse y después acaban siendo los más grandes amigos de la historia, ¿no? O sea, cómo se van compenetrando, cómo funcionan los equipos, cómo puedes ir modificando los equipos. A mí me encanta muchísimo lo que tiene que ver con equipos y trabajo en equipo y cómo modificar el comportamiento a veces de la gente. Y me parece que el personaje de Denzel Washington lo hace de maneras increíbles, y que cuando no está pudiendo, esa es la parte más importante de la película para mí, cuando no le están saliendo las cosas y viene el otro y le dice, oye, la estás cagando aquí, tiene la sencillez de decir, ¿sabes qué? Sí, cierto. ¿Cómo le hacemos, güey? Ayúdame. Cuando él era don fregón, ¿no? Esa parte a mí me gusta mucho de la película. En general, creo que redondea muchos temas de amistad, de sencillez, de trabajo duro, de equipo, que se me hace una película muy completa. Wow, me encanta. A mí también me gusta mucho la película, también por el mensaje, y también digo, me gusta verla, y creo que en todas esas películas de deportes siempre hay un mensaje de una lección de vida. Y gracias, muchas gracias por compartirlo. Y mi Beto, aquí en Plan B Podcast se trata de compartir con la gente experiencias,
vivencias, eh, eh, dolores y, y parte de nuestra vida y de nuestra existencia. Alrededor de toda la plática, pues bueno, estamos documentando un legado de Beto Molina. Y para cerrar esta extraordinaria conversación, yo te preguntaría, ¿qué mensaje le dejas a las generaciones de tus hijos? Fíjate que este es el mensaje que siempre mi papá me quiso transmitir y que yo por pinche cabeza dura no hice caso. Y que hoy lo veo tan transparente que tengo la necesidad de compartirlo a las próximas generaciones. Y es un mensaje sumamente simple que me decía frecuentemente mi papá y que es, hijito, el esfuerzo diario pesa en gramos y el fracaso pesa en toneladas. Si tú ¡Wow! haces las pequeñas cosas que tienes que hacer todos los días, es muy fácil hacerlas. Pero si no las haces, después esas cosas se van juntando y se vuelven un problema increíble. Y es una frase que mi papá me decía mucho y que yo a mi 17 años, sí, papá, sí, papá, sí, papá, nunca hice caso, después la entendí y creo que pues, es una frase muy poderosa que me encantaría compartir con el mundo. Listo. Beto, muchísimas gracias. Gran frase, porque creo que sí es una lección. O sea, si vamos haciendo las cosas poquito y constantes, nos evitamos que luego traigamos arrastrando una piedra que va a ser imposible de cargar. Así Muchas es. gracias por compartir y hoy ya nos aventamos aquí un buen tiempo platicando. Te agradezco, no sabes infinitamente el que hayas aceptado venir a esta conversación, a esta entrevista. Me quedo verdaderamente satisfecho de haber platicado contigo, de compartir, de recordar tanto de ti, de nuestra adolescencia y de los valores con los que has vivido y has crecido. Y gracias por venir hoy a compartirnos un poco de Beto Molina. Y no va a ser la primera vez ni la última vez, perdón, que te invite. La próxima vez te voy a tener aquí una batería para que nos toques y nos enseñes parte de lo que ya hayas logrado con esa nueva batería que te vas a comprar. Muchas gracias, mi querido Beto, y un gran abrazo para ti. Mi querido Pierre, ha sido un honor para mí estar en Plan B Podcast porque de cierta manera yo lo vine a hacer contigo. Este, en verdad, el crecimiento que ha tenido este podcast y cómo lo ha llevado Pedro Pierdán de la Mora a los alcances que ya ha tenido es maravilloso. Pierre solamente tiene una forma de hacer las cosas y es bien hecho, y eso lo aprendió en su casa. Entonces, para mí es una satisfacción muy grande haber podido participar hoy en Plan B Podcast. Te auguro muchísimos éxitos, mi querido Pierre, con este proyecto y con todos Gracias. los demás que sé que tienes, porque sé que eres una persona incansable, cabrón. O sea, eso sí se tiene que decir. Y muchos que escuchan ya Plan B Podcast saben parte de tu historia de vida, pero creo que esa es una cualidad que tienes que es muy importante, además de tu amistad, que es valiosísima para muchísimas personas y que lo hemos platicado. Yo creo que esa resiliencia y ese ser incansable, que a veces no salen las cosas y sigues y sigues y sigues y estás y vas, creo que le auguro todo el éxito por muchos años a Plan B Podcast. Nada me daría más gusto. Estoy muy feliz de que me hayas invitado. La he pasado muy bien. Me sacaste cosas que normalmente de repente son más personales o no las digo. Te lo agradezco que haya sido así y ha sido un honor para mí estar aquí el día de hoy. Mi Beto, muchas gracias. Tengo muchas otras preguntas por ahí guardadas, pero las vamos a dejar para otros días. Muchas gracias por venir hoy aquí, por compartir y por dejarnos conocer más de ti. Y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Soy Pedro Pierdant
Visítenos y véanos en www.planbpodcast.net. Ahí tienen las ligas para todas nuestras entrevistas que salen todos los lunes sin falta. Muchas gracias y saludos a todos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Plan B Podcast en Spotify. Califícame con 5 estrellas para que el podcast llegue a más personas y compartamos el mensaje. Suscríbete a mi canal y por favor, mencióname en Instagram por lo que más te haya gustado de esta entrevista. Me encuentras como MXPlanB. Visita mi página web www.planbpodcast.net, en donde podrás ver un resumen de toda la entrevista, formas de contacto con mis invitados y contenido interesante en mi blog. Yo soy Pedro Pierdán de la Mora y recuerda que en Plan B Podcast comparto historias de vida, éxito y transformación.